Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ludivina y hoy les quiero hablar de un tema un poco diferente a lo que he estado manejando con anterioridad, sobre un tema que sigue siendo polémico y controversial, que si bien algunos están a favor, otros están en contra, a otras personas simplemente no les interesa y quizás muchos han escuchado mucho o poco del tema. Y bueno, este tema es sobre la evolución biológica y para este video precisamente quiero hablar no solo como cristiana, sino como científica, pues tengo una licenciatura en química y una maestría en ciencias con orientación genómica. Quiero hacer uso de conocimiento para poderles hablar un poco sobre la evolución, la teoría de la evolución. Y bueno, el propósito de este video es analizar científicamente lo que dice y señala la teoría de la evolución, utilizando como base la genética, la biología molecular y otras ramas de la biología. Basándome en lo que estableció y escribió Charles Darwin en su libro El origen de las especies, que fue publicado en 1859. Si bien la teoría de la evolución no fue planteada por él, sino que hubo detrás varias personas que estuvieron aportando de sus pensamientos y de sus conclusiones hasta que se formuló precisamente la teoría de la evolución, fue Darwin quien la formalizó y da las pautas para mostrar cómo es que las especies posiblemente se originaron mediante un proceso conocido como selección natural o la supervivencia del más apto, que es de lo que nos habla su libro. Y bueno, el saber cómo y cuándo surgió la vida, por qué hay tantas y tan variadas especies de organismos, de plantas y animales, es una pregunta que el ser humano se ha hecho desde tiempos ancestrales y ha tratado de darle respuesta a través de las religiones y de la filosofía y después de la ciencia. Las primeras culturas trataron de entender la naturaleza a partir de la acción de varios dioses o varios seres superiores que pudieran crear a todos los seres vivos que se conocen. Ejemplo de ellos son las mitologías egipcia, griega, y el judaísmo y el cristianismo. Ahora bien, cuando las explicaciones comparten en común la idea central de que los seres vivos fueron creados por una deidad y estos se mantienen tal y como los concibieron, se le llama creacionismo. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que las creencias sobre deidades creadoras dieran paso a otras explicaciones basadas en la ciencia. Hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX empezaron a desarrollarse teorías basadas en fundamentos que planteaban la transformación de las especies y el origen natural de todos los seres vivos. A estas teorías se les conoce como evolucionistas. Aunque la idea de la evolución ya tenía precedentes, fue hasta la publicación del libro El origen de las especies del naturalista británico Charles Darwin que se estableció definitivamente. Parte de la comunidad científica señala que la evolución es el gran principio unificador de la biología, que sin ella no es posible entender las propiedades distintivas de los organismos, sus adaptaciones y las relaciones de mayor o menor proximidad que existen entre las distintas especies. Ahora, dentro de los antecedentes para llegar hasta la teoría de la evolución tenemos al fijismo, que es el pensamiento que sostiene que las especies actualmente existentes en la Tierra han sido básicamente iguales desde la creación. Para esta teoría las especies son tal y cual fueron creadas, es decir, son inmutables, no cambian. Los fósiles son restos de los animales que perecieron en los diluvios bíblicos o por caprichos de la naturaleza. El fijismo describe la naturaleza en su totalidad como una realidad definitiva, inmutable y acabada. El fijismo como hipótesis científica no se formalizó sino hasta mediados del siglo XVIII en la obra de Carl Nilsson Linnaeus, nacido en 1707, fallecido en 1778, o Carlos Linneo, como lo conocemos en español, que fue un naturalista sueco que reconocido por clasificar las especies vivas, especialmente los vegetales, y crear las bases de la taxonomía moderna. Entonces, Linneo sostenía que las especies se habían creado de forma separada e independiente y negaba la posibilidad del origen común de los seres vivos. En 1715 escribe en su obra Filosofía Botánica: tantas especies podemos numerar como diversas formas fueron creadas al inicio. Entonces él creía en la creación.
Georges Cuvier, 1769-1832, zoólogo y naturalista impulsor de la anatomía comparada y de la paleontología, fue otro de los científicos ilustres que se posicionaron a favor del fijismo. Se puede considerar entonces que el fijismo o creacionismo es la teoría opuesta al evolucionismo o la teoría de la evolución. También tenemos el movimiento o pensamiento del transformismo y la generación espontánea. Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, 1707-1788, fue un estudioso naturalista, botánico, matemático, biólogo, cosmólogo y escritor francés. En su obra Historia de la Naturaleza, de 44 volúmenes, pretendió comprender o compendiar todo el saber humano sobre el mundo natural. Buffon cuestionó la teoría del Linneo, de la creación y la interpretación de textos religiosos como el Génesis de la Biblia, en contra de las creencias predominantes de su época, y postuló la existencia de moléculas orgánicas, de manera que puede haber tantos tipos de animales y plantas como combinaciones viables de moléculas orgánicas existentes en la Tierra. Es decir, él decía que como estas moléculas orgánicas se combinaran, podían formar diversos tipos de especies de plantas y animales, es decir, cuántas posibilidades de combinaciones de estas moléculas tendríamos las diferentes especies que nosotros vemos. También especula sobre la posibilidad de un tipo original de donde habrían descendido el resto de los animales, mediante transformaciones morfológicas, pero finalmente rechaza esta hipótesis basándose en la constancia de la infertilidad de los híbridos. Es decir, cuando diferentes especies se entrecruzan y dan origen a otro ser vivo, este ya no es fértil o ya no puede ser fecundo. Ahora, el concepto de generación espontánea es una antigua teoría de abiogénesis descrita por Aristóteles y profundamente arraigada por siglos, la cual defiende que puede surgir vida compleja, animal y vegetal, de manera espontánea a partir de la materia inorgánica, basada en la observación superficial que surgen gusanos del fango, moscas de la carne podrida, organismos de los lugares húmedos, etc., lo cual muestra que la vida puede originarse continuamente a partir de los restos de materia inorgánica. Por eso es que se le llama generación espontánea, porque teniendo las condiciones adecuadas con la materia inorgánica adecuada, puede darse origen a diferentes organismos como gusanos, moscas, larvas y diferentes animales. Entonces, bueno, otros personajes importantes para la formulación de la teoría de la evolución tenemos que tener en cuenta a Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829, Tomás Malthus, 1766-1834, Georges Cuvier, 1769-1832, Guillermo Smith, 1769-1839, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, 1772-1844, Adam Sewick, 1785-1873, Patrick Matthews, Maria Anning, Sir Richard Owen, Louis Agassiz, Thomas Henry Huxley, Ernest Haeckel, Edward Hopf, Henry Fairfield Osborn. También debemos de tomar en cuenta a Alfred Russel Wallace, 1823-1913, quien propuso la teoría de la selección natural de manera independiente a la de Charles Darwin, y también a Alfred Wegener, 1880-1930, que propuso la síntesis moderna. Y bueno, otro personaje, uno de los personajes que aquí mencioné, que es Patrick Matthew, siempre creyó que él y no Darwin merecía el crédito por la teoría de la evolución por selección natural. Incluso tenía impreso descubridor del principio de la selección natural en sus tarjetas de presentación. Pero ¿cuánta influencia tuvo realmente? Algunos han sugerido que Darwin había leído el trabajo de Matthew y fue influenciado por él, pero no hay evidencias que puedan aclarar esto a favor o en contra. No hay evidencia convincente de que Darwin haya oído hablar de las teorías biológicas de Matthew antes de la publicación del origen de las especies. La teoría de Matthew carecía del concepto de evolución de Darwin como un proceso continuo. Matthew no veía la evolución como la acumulación gradual
de variaciones favorables que conducían a la adaptación, ni creía tampoco en la extinción, salvo por catástrofe. Matthew vio las especies como clases de organismos similares, no como poblaciones entrecruzadas. Tampoco renunció nunca a su creencia de la teología natural. Le escribió a Darwin en 1871 que un sentimiento de belleza que impregna la naturaleza proporciona evidencia de intelecto y benevolencia en el esquema de la naturaleza. Este principio de belleza es claramente de diseño y no puede ser explicado por la selección natural. Eso escribió él. La frase citada anteriormente, hay más belleza y unidad de diseño en este equilibrio continuo de la vida con las circunstancias, resume la actitud de Matthew hacia la selección natural. Mostró el funcionamiento de la providencia de las leyes diseñadas de la naturaleza. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice o lo que nos presenta la teoría de la evolución? Nos dicen los evolucionistas que este es un proceso que tomó lugar hace millones de años y de acuerdo a esta teoría podemos asumir que el ser humano no es más que simplemente el animal más desarrollado y solo una forma de materia altamente organizada. Entonces el ser humano es el más desarrollado de los animales, es lo que nos dice la evolución. Y solo una forma de materia altamente organizada. La pregunta central y que nos interesa aquí es, ¿la teoría de la evolución es científica? Es decir, ¿se ha comprobado experimentalmente en algún laboratorio que hay alguna especie nueva en la Tierra? ¿Hay alguna especie que haya mutado de una especie a otra? Y si no es así, ¿por qué se sigue enseñando como si lo fuera? Esa es la pregunta. ¿La teoría de la evolución es científica y se puede comprobar? Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría moderna? La teoría moderna de la evolución nos dice en postulados generales que los seres vivos cambian continuamente con el tiempo. Algunas especies se extinguen y otras nuevas aparecen. Los organismos que son semejantes están emparentados y descienden de un antepasado común. La evolución es gradual y continua. Se da por selección natural a través de la adaptación dentro y fuera de la especie. También nos dice que el cambio evolutivo implica, además de la selección natural que se determina por la influencia del medio ambiente, una variación de las especies debido al azar. Entonces, además de la selección natural, también tenemos la influencia del medio ambiente y la variación de las especies a través del azar. Como siguiente postulado, que las fuentes de la variación son la mutación y la recombinación genética. Y bueno, esos son los postulados generales de la teoría moderna de la evolución. Bueno, también les quiero compartir un poco de lo que nos dice un documento emitido por la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos en una publicación que se hizo en 1999 en su revista que se titula Ciencia y Creacionismo, un punto de vista de la Academia Nacional de Ciencias, donde ellos sostienen en este documento que la evolución que actualmente se enseña en todas las escuelas aún a veces sigue siendo controvertida, debido a que se dice que solamente debe de enseñarse evolución sin enseñarse sobre la creación, pues ellos lo catalogan como un contenido religioso y sin ciencia. Inclusive el genetista y evolucionista Claudius Dobzhansky en 1973 escribió que nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Entonces este documento señala que algunos objetan que se deba enseñar únicamente evolución, que también se debe de enseñar el punto de vista de lo que nos menciona la Biblia sobre la creación que se menciona en el libro de Génesis. Algunos desean ver ciencia de la creación, que postula que existe evidencia científica para probar que el universo y la vida fueron especialmente creados en su forma actual, enseñadas junto con la evolución como dos teorías científicas alternativas. Entonces tenemos científicos creacionistas y tenemos científicos ateos que están en contra de punto de vista. Entonces los científicos han considerado las hipótesis propuestas por la ciencia de la creación y la han rechazado por falta de pruebas, es lo que dice el documento. Además, las pretensiones de la ciencia en la creación no se refieren a causas naturales y no pueden ser objeto de pruebas significativas porque no califican como hipótesis científicas.
Y sigo diciendo, eso es lo que dice el documento. Ahora también, en 1987, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el creacionismo es religión, no ciencia, y no puede ser defendido en la escuela pública en aulas, y la mayoría de los principales grupos religiosos han llegado a la conclusión de que el concepto de evolución no está reñido con sus descripciones de creación y los orígenes humanos. Estos son algunos grupos que dicen que la evolución y la creación no están necesariamente separados o peleados, es lo que dicen algunos grupos. Basándonos en este mismo documento, continuamos con la definición que ellos mismos utilizan para referirse a ciencia. Entonces les voy a leer lo que ellos dicen. La ciencia es una forma particular de conocer el mundo. Las explicaciones se limitan a aquellas basadas en observaciones y experimentos que pueden ser corroborados por otros científicos. Las explicaciones que no pueden basarse en evidencia empírica no son parte de la ciencia. La ciencia implica una gran cantidad de observación cuidadosa que finalmente produce una descripción escrita elaborada del mundo natural. Es decir, la ciencia está basada en la observación minuciosa de algunos fenómenos que se desean describir y luego se continúa con la experimentación. Los científicos comunican sus hallazgos y conclusiones, luego otros científicos prueban esas ideas y se basan en el trabajo preexistente. Así, las descripciones del mundo natural tienden a aumentar con el tiempo a medida que las generaciones posteriores de científicos corrigen y amplían el trabajo realizado por sus antecesores. Es decir, la ciencia siempre se está corrigiendo a sí misma. Entonces, a través de esta misma descripción concluimos que la ciencia se basa en la observación. 1. Observación, experimentación y obtención de resultados y corroboración de los resultados, debiendo ser estos repetibles mediante la repetición de experimentos por otros científicos. Es decir, obtenemos resultados reproducibles y repetibles. Algunas de las hipótesis adelantadas por los científicos resultan ser incorrectas. Algunas cuando se prueban mediante observaciones o experimentos adicionales. En este rubro se menciona en el documento que se encuentra la evolución. Es decir, la evolución es considerada como un hecho científico. Se considera que la ciencia apoya la teoría de la evolución. En este documento son 3 categorías de evidencia científica. Sigo señalando lo que ellos sostienen. Evidencia de los orígenes del universo, la Tierra y la vida. Evidencia de la evolución biológica, incluidos hallazgos de paleontología, anatomía comparada, biogeografía, embriología y biología molecular. Evidencia de la evolución humana. Ahora, debemos dejar claro que la verdad en la ciencia no existe. Nunca es definitiva. Y lo que se acepta como un hecho hoy, puede ser modificado o incluso descartado el día de mañana, porque como ya dije, la ciencia siempre se está corrigiendo a sí misma. No es absoluta, siempre va a haber cambios. Lo que antes se dijo, en el futuro puede que sea descartado o modificado. Ahora definamos algunos términos. Hipótesis. Una declaración tentativa sobre el mundo natural que lleva deducciones que pueden ser probadas. Si se verifican las deducciones, se convierte en más probable que la hipótesis sea correcta. Si las deducciones son incorrectas, la hipótesis original puede ser abandonada o modificada. Ley. La ley es una generalización descriptiva acerca de cómo algún aspecto del mundo natural se comporta bajo las circunstancias indicadas. Teoría. En ciencia es una explicación bien fundamentada de algún aspecto del mundo natural que puede incorporar hechos, leyes, inferencias e hipótesis probadas. Las teorías son los puntos finales de la ciencia. Son comprensiones que se desarrollan a partir de extensa observación, experimentación y reflexión creativa. Incorporan un gran cuerpo de conocimientos científicos, hechos, leyes, hipótesis comprobadas e inferencias lógicas. Entonces, una teoría es una explicación bien fundamentada de algún aspecto del mundo natural, que puede incorporar hechos, leyes e hipótesis probadas. Ahora, la evolución es utilizada para explicar el origen de la vida. Sin embargo, esta sigue siendo una teoría para explicar el origen de la vida, de la Tierra y del universo en sí. En el presente documento que les estoy hablando de la Academia de Ciencias,
Ellos se enfocan en el origen de la vida desde el aspecto químico y biológico. Todos los organismos vivos almacenan y transmiten información hereditaria utilizando dos tipos de moléculas: el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Cada una de estas moléculas está compuesta a su vez por 4 clases de unidades conocidas como nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Y la secuencia de los nucleótidos en longitudes particulares de ADN o ARN, conocidos como genes, dirige la construcción de moléculas conocidas como proteínas, que a su vez catalizan reacciones bioquímicas, proporcionan componentes estructurales para los organismos y realizan muchas de otras funciones de las cuales se basa la vida. Entonces eso lo vamos a abordar más adelante. Solo les quiero mencionar brevemente lo que dice el documento. Y bueno, también hay otra parte, que hay muchos científicos que sostienen que fue Dios quien creó el universo y los diversos procesos que impulsan la evolución física y biológica, y que estos procesos luego resultan en la creación de galaxias, sistema solar y vida en la Tierra. Entonces hay algunos científicos que mencionan que la evolución ayuda a describir la creación, o sea que tienen que ver una cosa con la otra. Hay otros científicos que descartan totalmente este hecho, diciendo que fue Dios quien creó el universo, la Tierra y la vida conocida, y que no tiene nada que ver con la evolución. Es decir, algunos científicos están a favor de la creación, pero sin dejar de lado el proceso de la evolución para explicar el origen de la vida. Y también están los científicos que están a favor de la creación del universo y de la vida por parte del Dios de la Biblia. Bueno, y también cabe señalar que la hipótesis original de Darwin ha sufrido diferentes modificaciones y ampliaciones, pero el hecho central se mantiene fijo. Los estudios en genética y biología molecular en los tiempos de Darwin eran desconocidos para esa época y han explicado la ocurrencia de variaciones hereditarias que son esenciales para la selección natural, es lo que nos dice el documento. Aunque la variación genética sobre la que trabaja la selección natural se basa en el azar o elementos aleatorios, la selección natural en sí misma produce un cambio adaptativo, el mismo opuesto al azar. Los científicos también han adquirido una comprensión de los procesos por los cuales las nuevas especies se originan. Es decir, en este documento se dice que aunque en los tiempos de Darwin la genética, la biología molecular eran campos desconocidos, todavía ni siquiera se determinaba la estructura del ADN, que no fue hasta 1953 cuando se determinó. Ellos señalan que las mutaciones genéticas ocurren por casualidad, que pueden o no equipar al organismo con mejoras y mejores medios para sobrevivir en su entorno, pero que si una variante genética mejora la adaptación al medio ambiente, por ejemplo al permitir que un organismo produzca mejor uso de un nutriente disponible o para escapar de los depredadores de manera más selectiva, como a través de piernas más fuertes o coloración disfrazada. Es decir, que las mutaciones genéticas ocurren por accidente, al azar, que estas mutaciones pueden equipar o no al organismo para que se adapte mejor a las circunstancias en las que vive, pero que si una de esas variaciones logra mejorar su adaptación al ambiente, como por ejemplo utilizar los nutrientes disponibles o escapar de depredadores o tener diferentes coloraciones para camuflarse, que esto es algo que sí ocurre y que es provechoso para el organismo, es decir, que es una especie de mutación favorable. Entonces los organismos también portadores de ese gen tienen más probabilidades de sobrevivir y de reproducirse que aquellos que no la tienen. Y con el tiempo sus descendientes tenderán a aumentar, cambiando las características medias de la población. Es decir, que es algo beneficioso que ocurran estas mutaciones y es que estas son hereditarias y que tienden a mejorar a la especie. Aunque la variación genética sobre la que trabaja la selección natural se basa en el azar o en elementos aleatorios, la selección natural en sí misma produce un cambio adaptativo. Dice, una especie nueva es aquella en la que los individuos no pueden aparearse y producir descendientes viables con individuos de una especie preexistente. La escisión de una especie en dos a menudo comienza porque un grupo de individuos se separa geográficamente del resto.
las nuevas especies generadas generan o provocan individuos que no pueden aparearse y no pueden producir descendientes viables. Y que a menudo esto ocurre porque los individuos se separan geográficamente, es decir, ya están distribuidos en diferentes zonas y ya no están en conjunto. Entonces, lo que nos está diciendo este documento es que la teoría de la evolución es algo científico, que debe ser únicamente enseñado, que se debe de quitar totalmente la creación por parte de Dios. Es algo no científico, pero que creer en la evolución es algo científico. Y de esto es lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo, sobre lo que nos está diciendo la evolución a través de los postulados ofrecidos en el origen de las especies. Entonces, por hoy ha sido todo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.